Llevamos 53 días de confinamiento y se supone que para este lunes hay determinadas zonas que van a pasar a lo que llamamos la fase 1 de desescalada, después de esta primera eh, disminución de las medidas de confinamiento que hemos tenido esta última semana con la salida en franja horaria. A ver cómo podemos empezar esta fase 1. Bueno, la situación hoy en el área sanitaria es muy similar a la de días anteriores, sin nuevos casos ingresados en el hospital y que está mejorando ostensiblemente también fuera del hospital. Hay de los más de 40 casos que teníamos en residencia, en centros sociosanitarios, residencias de personas mayores, ya apenas quedan 2 casos todavía positivos que probablemente en los próximos días también irán negativizando las pruebas y se podrán dar como curados. Aunque hoy los números no han variado todavía en la página web de la consejería, probablemente para mañana pues vendrá un considerable aumento del número de curados de la enfermedad, aproximadamente unos 15 o 16 curados más de los que hay hoy, y ya veremos si hay algún cambio más. Con respecto a lo del paso a la fase 1, sabemos que la Junta de Andalucía ha propuesto al Ministerio para que lo estudie el pase a esta fase de prácticamente de la provincia de Málaga, toda la provincia salvo la zona de Málaga capital y el Rincón de la Victoria, porque todavía tienen una incidencia alta en número de casos nuevos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Allí la cantidad de población es importante, pero el número de casos que siguen apareciendo diariamente todavía es significativo y entonces hay que ir con un poco más de precaución. Pero ¿qué pasa en nuestra comarca? En nuestra comarca, si cogemos la parte de la comarca, digamos, de atención primaria, que son unas 55.000 habitantes, digamos la parte malagueña para entendernos y que solamente afecta a la zona de atención primaria de nuestro área de gestión sanitaria serranía, ahí, como desconocemos el número de PCR positivas en los últimos 14 días, no podemos hacer una estimación para saber si la tasa de incidencia en los últimos 14 días es menor de esos 10 casos nuevos por cada 100.000 habitantes o es mayor. Los datos que está dando la página web de la consejería suman tanto los test de PCR como los test rápidos serológicos, con lo cual no podemos discernir cómo estaría, digamos, nuestra área en ese sentido. En los últimos 14 días sabemos que hay 13, 14 casos nuevos, pero no sabemos cuáles son diagnosticados por PCR y cuáles son diagnosticados por test rápido serológico, con lo cual no podemos saber en qué condiciones estamos. En principio la Junta nos ha propuesto para pasar a la fase 1 este próximo lunes. Veremos la respuesta del Ministerio. Pero aparte de esa tasa de incidencia en los últimos 14 días, que es como digamos imprescindible, ¿no? Tener que parada la pandemia, es decir, que no haya casos nuevos en estos últimos días, hay otra serie de variables que también se tienen en cuenta para ver si nos van a conceder este paso a la fase 1. Por ejemplo, el número de camas disponibles o el número de camas de las que se puede disponer en un plazo inferior a 5 días en caso de que hiciera falta, de que hubiera un rebrote de la enfermedad. Esto nos dice el Ministerio que seguramente va a ser una cifra entre 1,5 y 2 camas por cada 10.000 habitantes. Bueno, si cogemos el área de atención primaria, que son 55.000 habitantes, pues tendríamos que disponer o tener acceso a poder tener en un plazo corto 8 o 10 camas de UCI. Sabemos que actualmente las camas de UCI son 5, pero que en esta parte aguda de la pandemia que hemos tenido en esta semana atrás, había posibilidad de ampliar como mínimo hasta 8, de 5 a 8 el número de camas de UCI con respirador. Con lo cual estaríamos ahí un poco justos, pero con posibilidad. Si consideramos ya el área serranía completa, es decir, las personas que pueden venir al hospital, porque se entiende que toda el área serranía, incluido parte de Cádiz, que también somos zona hospitalaria suya, pues ya tendríamos que pasar
números más importantes que serían entre 13 y 15 camas de UCI, que eso ahora mismo no hay posibilidad, habría que echar mano de camas de fuera de aquí de la comarca, en otros hospitales de referencia de Málaga, por ejemplo. Salvo que haya un plan que desconocemos hasta el momento para poder tener esa ampliación de camas de UCI, que ya digo, por el momento nosotros, por lo menos, desde el sindicato y desde la plataforma no lo conocemos. Y con respecto a camas de hospital, sería disponer de un mínimo de 37 a 40 camas por cada 10.000 habitantes. Estamos en las mismas. Si cogemos el área de primaria, necesitaríamos tener disponibles 200 camas de hospital. Este hospital habitualmente se maneja con alrededor o menos de 150 camas, con lo cual estamos también bastante justos. Si tenemos en cuenta el área serranía completa, que tiene unos 90.000 habitantes a los que los pacientes pueden venir aquí a este hospital, incluye Cádiz, pues ya sería disparar la disponibilidad hasta más de 300 camas, con lo cual eso ahora mismo, con las habitaciones individuales que tiene este hospital, no habría posibilidad. Aquí pues nos gustaría señalar que si hubiera seguido adelante el plan de centro sociosanitario, pues podríamos tener algunas camas más en lo que es el antiguo hospital de la Serranía, que se empezó con la foto del delegado y las buenas intenciones, pero que después no se ha hecho absolutamente nada más allí en aquel edificio. Sigue estando cerrado y sin posibilidad por ahora se ha quedado totalmente parado a nivel de la consejería. Entonces eso sí podría ser un obstáculo, salvo que se programe de otra forma que ya digo nosotros no conocemos. Luego necesitamos, para poder pasar con garantía a la fase 1, según el Ministerio, tener una capacidad para identificar y capacidad de contención de las fuentes de contagio, para que si aparece algún caso se pueda automáticamente poder aislar el caso posible o probable o confirmado y a los contactos, o personas que conviven o personas que han tenido contacto en los últimos días, etc. Lo mismo que se ha hecho en la fase aguda, pero ya en la fase de desconfinamiento, para evitar que haya un nuevo brote. Y para eso es imprescindible que se mantenga, según el Ministerio, como mínimo el personal que ya teníamos antes de que empezara la pandemia. Habría que mantener los contratos que se han hecho de refuerzo para el tema de la pandemia, y luego en primaria necesitaríamos un refuerzo extra de médicos de familia, de enfermería y sobre todo de aumentar la capacidad diagnóstica. Os recordamos que todavía los médicos de familia no pueden diagnosticar un caso de COVID salvo por los síntomas clínicos, no tienen pruebas a su alcance para poder realizarla, de solicitar una PCR o solicitar un test serológico de laboratorio, que no sea un test de estos rápidos, que tampoco está disponible para la población en general. Con lo cual haría falta que en atención primaria se dispusiera de las pruebas PCR y además se dispusiera en un periodo muy corto ya, porque esto sería a partir del lunes. Y hasta el día de hoy solamente nos permiten desde el hospital de Marbella hacer 30 pruebas PCR diarias, que con lo que estamos más o menos tirando para todo lo que hay que hacer de personal sanitario al que hay que solicitar confirmación de prueba, o al personal que ingresa con sospecha de enfermedad, que hasta ahora es verdad que vienen siendo negativas todas las que se hacen, pero hay que hacerlas para poder confirmarlo o descartarlo. Y luego, por último, tenemos que hablar también de la capacidad del sistema de alerta y vigilancia epidemiológica, que tiene que ser reforzado. El sistema que hemos tenido aquí de vigilancia epidemiológica, su estructura se ha puesto a prueba en estos días anteriores, esta semana anteriores de la pandemia, y se ha demostrado que en un caso como el que hemos tenido entre manos, el personal ha estado bastante escaso. Se están haciendo todavía reajustes de datos porque la falta de personal ha sido manifiesta, y entonces esto habría que mantener el refuerzo que hay ahora, incluso aumentarlo para que esto pudiera funcionar bien, porque es imprescindible para que la red de alerta y vigilancia epidemiológica funcione al 100% y se pueda hacer el seguimiento de todos los casos, de las sospechas y de los brotes que pudieran ir surgiendo en el momento en que se produzca el confinamiento y aumente el riesgo. Y luego, por último,
necesitamos asegurarnos una capacidad de poder tener a esos casos positivos aislados perfectamente y controlar las fuentes de contagio. Se estaba hablando de zonas como de Arca de Noé o zonas donde poder llevar a las personas que tuvieran que ser aisladas para quitarlo un poco de la circulación general, digamos, ¿no? Y disminuir el riesgo de que se pudieran producir contagios alrededor de los casos que se fueran confirmando. Y eso tampoco, vamos, nosotros por lo menos desconocemos que haya un plan sobre este tema de un tipo de alojamiento que por ahora desconocemos, pero habría que tenerlo también para asegurarnos una fase 1 segura y que todo fuera bien y que los datos fueran muy favorables para después de 14 días poder pasar a la fase 2. De todas maneras, esto todavía tiene que aprobarlo el Ministerio. Es, digamos, una propuesta que ha hecho la Junta de Andalucía, olvidándose del tema de limítrofe de provincia y organizando, digamos, el tema de la desescalada o del confinamiento por áreas sanitarias. Pero hasta que no lo acepte el Ministerio no lo sabemos, con lo cual pues, en los próximos días iremos comentando. Pero lo que sea, hay que afrontarlo con seguridad, con ilusión todo el mundo, pero con mucha precaución también, que a pesar de la incertidumbre no nos cansamos de pedirle a la gente precaución y mucho cuidado porque las primeras salidas han sido un poco atropelladas, ¿no? En cuanto a número de personas en la calle, en los mismos sitios, esto de poner una franja horaria también hace que las personas que salgan a hacer deporte pues vayan prácticamente casi todas juntas, sin respetar mucho la distancia de seguridad, y os pedimos que tengáis mucho cuidado los ciudadanos con esto porque lo que está en juego es bastante serio, si no hay más que echar una vista atrás para ver que el problema que hemos tenido es muy serio y que no se puede volver a repetir, por lo cual os volvemos a pedir precaución, la máxima higiene de manos y sobre todo mantener la distancia de seguridad unas personas con otras y recomendable el uso de mascarillas, sobre todo cuando no se puede asegurar que esa distancia vaya a ser inferior a 2 metros. Seguiremos informando. Un saludo y hasta mañana.